Hola, muy buenas tardes. Para mí es un placer continuar con esta serie de cápsulas y es que hemos empezado rockeando con música y hace alusión a este tema, a estas personas que dan, que mueven, porque la bondad también es la inteligencia del corazón. Y como dice Angela Duckworth, que es una de las especialistas de la ciencia del logro, es importante cultivar relaciones positivas, pues es justamente como encontramos en el sentido de comunidad la fortaleza para construir. Después de presentar a grandes personas que han estado con nosotros, seres humanos y profesionales, hoy tengo el gusto de presentar a tres personas que me gustaría presentarlas personalmente. Una de ellas es Majo Castillo. Majo es una persona que transmite ese sentido de vida, que tiene ese amor por el aprendizaje. A título emocional me emociona esa resonancia que ella crea en las comunidades para lograr esa resonancia de conversar, de gestionar a veces esas situaciones que se puedan presentar y lograr la paz. La segunda persona es Cristina San Miguel. Ella es una mujer extraordinaria que tiene la bondad en su corazón, a manera de perseverancia, pasión por lo que hace, pero sobre todo esa conexión tan única que logra con los demás. Y Sharon Matamoros, que es una persona que conecta con el corazón, que dentro de sus fortalezas más importantes es el amor por transmitir, por comunicar, por crear y dejar una huella. Pero esta resonancia que crean en sus comunidades y organizaciones, así como entornos sociales, también es sinónimo de gratitud. Gratitud con uno mismo para gestarla, pero también porque ellas las dan y crean un cambio. Y también esta cápsula es un reconocimiento a cada una de ellas de poner al servicio de los demás esas habilidades para crear una mejor versión de las personas. El poder del ejemplo arrastra y ustedes son un vivo retrato de ellas. Tengo el honor de presentar a Majo Castillo. Buenos días, a Cristina y a Charo. Chicas, ¿cómo se encuentran con esta entrada, presentación? Platíquenos desde dónde están. Majo, Buenos días, buenas tardes aquí en Valencia, en España. Decirte que estoy muy contenta de que me hayas invitado a esta píldora de gratitud en este año tan atípico como es el 2020. Decirte un poquito que me dedico yo, como bien has dicho, soy mediadora de conflictos, trabajo en el Tribunal de Arbitraje Laboral de la Comunidad Valenciana y también hago mediaciones en organizaciones para intentar, básicamente, es que las personas vuelvan a encontrar su propósito, a generar el diálogo. Cuando hay un conflicto, lo primero que hacemos es dejarnos de hablar. Yo lo que hago es intentar generar ese diálogo, que generen esa reflexión. Con esa reflexión llega ese pensamiento y luego posteriormente la emoción, que es lo que realmente mueve el mundo. Entonces, a partir de ahí, cuando está la gente bloqueada, cuando generas esa emoción es cuando logras desatascarlos. Doy paso. muchas gracias, Majo. Muchas gracias y bienvenida. Y tenemos a Sharon desde Perú. ¿Cómo te encuentras, Sharon? ¿Dónde estás? Platícanos cómo está el clima por allá, cómo te sientes con este inicio de la píldora. Bueno, Mari, en primer lugar, agradezco mucho este espacio, esta oportunidad y dedicación para poder llevar a cabo este tiempo, estas píldoras, estos mensajes tan ricos, tan potentes, con excelentes personas y profesionales. Es un gusto poder compartir un poco más de nuestras experiencias, vivencias y así sumar desde nuestro frente. Bueno, yo estoy en Lima, Perú. Acá estamos ya entrando al verano, hay un rico solcito. Y bueno, pues soy una mujer comprometida en este gran proyecto de vida, de ser mejor persona cada día, trabajar y pulir para sacar a flote ese potencial interior que todos tenemos, reflejarlo en mi forma de ser, con ese brillo que todos tenemos y que nos hacen únicos. Creo que siempre hay oportunidades, de hecho, para contribuir y sumar a la vida de otras personas,
de la mano, ayudar, ser de ánimo e incluso, ¿por qué no?, sacar una sonrisa. De hecho, eso será posible siempre y cuando empecemos a trabajar en primer lugar desde nosotros, desde nuestro interior, desde ese autoconocimiento y poder así mostrar con este ser lo que podemos dar a otras personas, ¿no? Con pequeños pasos, con pequeños detalles, ir sumando. Muchas gracias, Sharon. Cristina, ¿cómo te encuentras? ¿Qué emoción sientes? Platícanos. Bueno, yo me encuentro bien, aunque un poco frustrada con mi conexión a internet. Ya sabéis que siempre que te falla la wifi te enfadas, pero bueno, esto es lo que nos toca día a día, ¿no? Bueno, pues a plenas puertas de la Navidad es un momento para reflexionar sobre el año. Yo me dedico al sector del agua, es un sector para mí muy importante porque al final sin agua no hay vida, ¿no? Yo necesito hacer o trabajar, aportar algo que tenga mucho significado para la vida y para las sociedades. Entonces, bueno, es una compañía que tiene muchas culturas porque es surcoreana, de origen, los accionistas son surcoreanos, pero estamos presentes obviamente en España, porque yo estoy en España, y tanto en Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, Norte de África, también Middle East. Entonces, bueno, es curioso porque al final lo que tenemos en común todos es que necesitamos el agua para vivir, ¿no? Y en base a esto, pues los valores al final de que los trabajos, los proyectos que hacemos sean sostenibles, las diferentes miradas a la sostenibilidad, a la ayuda a las sociedades para las que trabajamos, con las que colaboramos. Entonces, todo esto y que al final, pues bueno, todas las personas con las que estamos, colaboramos, sociedad, estén seguras y sobre todo nuestros trabajadores, ¿no? Y un poco pues esta es la misión, y más ahora con el coronavirus, ¿no? Que la gente esté segura y que llegue a casa como se fue o incluso más sana. Excelente, Cristina. Pues chicas, hemos hablado un poquito de quiénes son ustedes y hay una parte importante que menciona la científica Vanessa King en su libro 10 claves para ser feliz, que tiene que ver con las relaciones positivas y que conecta con nuestro propósito de vida. Me gustaría preguntarles a cada una de ustedes, pues primero, ¿cuál es su propósito de vida? ¿Y cómo es que al ejercer esta actividad profesional que realizan impacta pues a su persona, pero también a la sociedad? Me gustaría empezar contigo, Majo. Platícanos un poquito de tu propósito de vida, cómo te impacta a ti personalmente, porque aprendemos mucho, pero también cómo impactan a los demás en esas relaciones positivas. Vale, es que tenía el micrófono cerrado. Vale, pues realmente nosotros desde mi punto de vista, yo lo que hago es devolver la responsabilidad a las personas. Las personas llega un momento que cuando entran en esa vorágine del conflicto se olvidan y buscan que un tercero sea el que le dé la razón, porque buscan realmente la razón. Y yo lo que intento es devolver esa responsabilidad a ellos mismos. Es hacer justicia, pero fuera de los tribunales. Es que no sea un juez el que le tenga que decir, sino es su vida, realmente es su conflicto, sino devolver la responsabilidad a las personas. Luego también, como he dicho anteriormente, crear diálogo, porque eso es fundamental. Nos olvidamos de crear diálogo porque cuando estoy enfadado yo lo que hago es dejarte de hablar y lógicamente ya es presuponer. Y no sabemos el daño que llega a hacer el presuponer y no hablar. Yo siempre digo que habla, pregunta, no esperes que la otra persona sea alguien que va a imaginar todo lo que está en tu cabeza. Vamos a dialogar como personas adultas y no vamos a ser estos niños de parvulario que nos enfadamos y nos dejamos de hablar. Si aprendiésemos más a dialogar desde pequeñitos, nos evitaríamos muchísimos conflictos el día de mañana. Entonces, nos encontramos con una justicia, por lo menos aquí en España, desbordada con retrasos en los juicios de 2 y 3 años y la gente con conflictos
pasándolo realmente mal. Yo no te digo económicamente, sino psicológicamente. El valor del conflicto, el que no se cuenta, que es el valor emocional, que es el que duele tanto. Entonces yo intento pues agilizar y que las personas eso, crean diálogo y que puedan encontrar su propósito de vida. Gracias, Majo. Y parte importante de algo que habla mucho el Dalai Lama y que me encanta, que lo ha dicho en muchas entrevistas, es la educación del alma, esta educación emocional que hoy en día se ha hecho más importante por la situación que vivimos, no únicamente como personas, sino como humanidad, y que esa responsabilidad de la vida depende de cada uno de nosotros. Nuestras acciones ahora están impactando a muchas. Lo que yo haga va a tener una repercusión o una resonancia positiva. Y una persona que comunica desde el corazón, que tiene esa conexión digital, pero que traspasa de la computadora al corazón, es Sharon. Y me encantaría que Sharon nos platicara ese propósito de vida, cómo le ha ayudado a ella ese propósito de vida, pero sobre todo cómo está dejando ella esta huella que vemos en las redes sociales. Gracias. Bueno, sí, personalmente les comparto un poquito de mi vida personal. Hace muchos años yo recibí actos de bondad y lo sigo recibiendo, actos de bondad y bendiciones. Y tuve la bendición de poder ingresar a un colegio de ayuda social tipo ONG. Estudié ahí los 13 años, inicial, primaria y secundaria, a través de una organización de alemanes y suizos que llegaron a Perú, a ciertos lugares necesitados de pobreza, de carencias, tanto físicas como emocionales. Y bueno, yo venía en un contexto, en un distrito en la cual había mucho pandillaje. Mi madre era madre soltera, y la situación que vivíamos era algo caótica, pero en medio de este contexto llega este colegio, llega esta bendición tan grande. Tuve excelentes profesores, excelentes personas que trabajaban en este colegio, y que yo podía visualizar a través de ellos esa bondad que tenían, ese propósito en común que compartían ellos en poder transformar la educación de tantos niños y hacerlos realmente grandes y que marquen la diferencia. Realmente, gracias a esta bondad, a este acto de bondad, a este acto de dar, personas que ni siquiera nos conocían, que solamente habían visto fotografías nuestras, digo nuestras por todos los niños que éramos, tengan realmente ese compromiso de poder dar una mensualidad fija para nuestra educación. Y que fue durante 13 años, algo en forma constante y permanente. Y realmente tuve una excelente educación, tuve excelentes profesores, y ello me permitió luego poder prepararme en casa, por mi cuenta, ingresar a la universidad y obtener una media beca. Pero todo empezó a raíz de ese dar, de esa bendición tan bonita que llegó a mi familia, porque no solamente me bendijo a mí, sino también a mi mamá. Ella era trabajadora del hogar, ella trabajaba en casa de unas personas aquí en un distrito muy conocido como La Molina, y ella en las noches estudiaba. Entonces, tener esta ayuda de parte de este colegio permitió que ella también pueda invertir en sus estudios, poder prepararse, y al día de hoy ella es una asistente administrativa. Llegó a tener educación técnica y pudo avanzar y pudo crecer. Entonces, sí creo que las bendiciones y el dar es una cadena, y que puede definitivamente a transformar no solamente a una persona, sino a la familia o a las personas que la rodean a una misma, ¿no? Y bueno, eso ha sido una de las experiencias que he tenido, y de hecho esa situación que viví me ha permitido que también tenga esa necesidad de querer dar y poder abrirme, y con esta apertura a otras personas, y
y también transmitir esa bendición a otros y ayudarlos en lo que se pueda, ¿no? Y porque creo que en mi experiencia personal la educación transformó mi vida y de hecho trato de hacer lo mismo, ¿no? Porque sé que muchas personas pueden tener esta bendición y poder realmente reflejarlo en su entorno y seguir sumando desde nuestro rol o nuestra posición con ese granito, ¿no? En trabajar en un mundo para hacer un mundo mejor. Muchísimas gracias, Sharon, por tan bonita semblanza que te abres a compartir de tu vida. Y hago mucho clic porque Majo habla del diálogo, tú hablas de esta parte de dar, esa parte que decía Chris Peterson, que veremos más adelante, de los demás importan. Importan porque podemos hacer un cambio que de verdad deje un legado en la humanidad. Y hay una parte bien importante que hablábamos en una cápsula con Laura Chica, Miki Amador y Su Alteza Real Sara, y decíamos que hay una magia, y esta magia es un lenguaje. ¿Por qué un lenguaje? Porque al final todos los seres humanos queremos amor, de diferentes expresiones, ya sea por medio de una emoción del enojo, como decía Miki, desde la felicidad, pero todos buscamos, anhelamos y queremos esa conexión, porque es el sentido de la vida. Y Cristina, en específico, tiene una experiencia, aparte de tener una preparación muy, muy vasta, es una mujer que conoce las diferentes culturas, que hace negociaciones, que esto, la verdad, para mí, a título personal, es algo que admirar cuando una mujer hace un tipo de negociación en diferentes países donde las culturas son muy amplias. Y me gustaría saber, Cristina, cómo es que, aparte de tu propósito de vida, cómo te impacta, cómo crees que el diálogo que habla Majo y también esta parte de dar impacta con nuestro propósito de vida a nivel cultural. Bueno, impacta totalmente. Yo creo que precisamente cada persona es diferente. En el momento en que cambiamos de país, estamos cambiando de valores, estamos cambiando de religión, estamos cambiando de gobierno político, es un cambio total. Entonces, si no escuchas, si solo hablas, es imposible. Tienes que tener las orejas bien abiertas, los ojos también, más ahora que es todo por internet prácticamente, ya que no podemos viajar mucho. Entonces, para mí es básico. Es básico aprender todos los días. Tiene que ser, digamos, al final, tu reto es poder aprender, poder retroalimentarte continuamente de las personas que están en otros países, saber que hay diferentes modos de dar en cada país. Entonces, para eso tienes que poder dar tu mejor observando con sensibilidad frente a lo que necesita cada persona y cada país, ¿vale? Porque incluso lo que se puede dar en España, en una empresa o en una familia, puede ser diferente a lo que se debería dar en un país como Argelia o en un país como Oman. Entonces, bueno, para mí, sabéis que mi propósito de vida es el medio ambiente, está relacionado con el agua, con el acceso al agua, con la salud y la seguridad de las personas. Y esto en cualquier contexto, cualquier cultura y con mucha sensibilidad a las personas, por supuesto. Gracias. Muchas gracias, Cristina. Pues con esta pregunta, mis anotaciones van encausadas a algo, y es que estas tres mujeres se dedican a dar calidad de vida. Una puede ser en el medio sustentable, otra en la gestión de personas, otra en la gestión de conflictos. Pero todo eso nos habla de procesos de resiliencia, de transformación, que van conectadas hacia un florecimiento humano. Y para crear esta mejor versión de nosotros mismos, es importante tener una serie de recursos psicológicos y emocionales que los vayamos trabajando durante nuestra vida, ya sea profesionalmente y laboral. Y la siguiente pregunta va encauzada a esta preparación profesional, que si bien es importante y relevante, la formación emocional nos permite esa parte
de combinar y embonar estos recursos internos para gestionar la vida externa desde un balance, la asertividad y vivir también, ¿por qué no?, una vida significativa que es vital, que es lo que habla Víctor Frank, encontrar un sentido a lo que hacemos, a cómo nos relacionamos. Y lo estamos viviendo hoy en la pandemia. La siguiente pregunta es, desde su experiencia de vida, ¿por qué es importante desarrollar una inteligencia emocional y cómo impacta en el logro de metas con significado para lograr un florecimiento humano en nuestra persona? Empiezo contigo, Majo. Muchas gracias, Marifer. Mira, yo creo que hay que ser flexibles mentalmente. La mentalidad fija realmente no es evolutiva. Lo evolutivo es tener una mentalidad de crecimiento. Esto nos va a ayudar y nos va a abrir muchísimas puertas. Esa mentalidad de crecimiento nos va a generar esas emociones. Yo lo veo desde el punto de vista como las emociones realmente, cómo cambia la percepción según la emoción que tú sientes. Por eso es tan importante esa inteligencia emocional. Si yo tengo una emoción como es un amor, alegría, mi percepción se va a ampliar. Yo voy a ver mucho más. ¿Qué pasa cuando la gente está enamorada? Ve el cielo, qué azul, qué verde, qué bien, qué bonito las flores, qué color. Ves más. Pero si tu emoción es negativa, ira, miedo, tu percepción cambia y se limita a ver lo pequeñito, muy corto, a sentir incluso el miedo. No, esto no, porque yo de aquí no salgo. Entonces, opto porque hay que conocerse las emociones, hay que trabajarse las emociones, esa flexibilidad que digo yo en la mentalidad de crecimiento y apertura de miras, igual que en el amor. Entonces, también decir que los sentimientos generan estas emociones que yo decía y las emociones son adaptativas. Por supuesto, nosotros estamos en un medio cambiante, constante, y las emociones están cambiando. Entonces, no se trata de cambiar al otro. Yo me doy cuenta cuando en una mediación cambio yo para que los otros vayan cambiando. Yo no quiero imponer a nadie, sino es cambiar esa actitud que yo, la primera que me la voy a trabajar soy yo, me va a ayudar que las otras personas vean y se abran a esa posibilidad, a esa apertura de miras, que es lo que que salgan de ese círculo tan cerrado que muchas veces genera el antidiálogo, el conflicto, el malestar, sino esa apertura de miras. Entonces yo creo que las emociones tenemos que trabajárnoslas, tenemos que trabajar mucho la inteligencia emocional, no solamente la inteligencia cognitiva. Realmente si tú tienes un dolor físico, te vas a tomar un analgésico para cambiar, para quitarte ese dolor físico, pero cuando tienes un dolor emocional, ¿qué haces? Es que son muchas veces que no ves más allá. El dolor emocional también duele. No duele cuando hay alguien que te desprecia o algo, eso te duele muchísimo. Entonces, por supuesto que hay que trabajarse las emociones y la inteligencia emocional para mí hoy por hoy está a la cabeza de cualquier pensamiento y para ayudar a las personas para mí es básico. Gracias, Majo. Y viene a mi cabeza tres cosas bien importantes. La primera es que este año todos teníamos metas, viajes, propósitos, no nada más de vida, propósitos por mes, sueños, y de repente la vida nos dijo, esperen, viene esto. Entonces la meta que tenías tuvo que entrar en un proceso creativo. ¿Y qué sucedió? Fue un proceso resiliente, a veces de negación, de miedo, de no querer ver la realidad. Y decía la gente, pero ¿cómo veo lo positivo? Y decía Martin Seligman, padre de la psicología positiva, que si únicamente tuviéramos emociones positivas, nuestra especie se hubiera extinguido. Es necesario también las emociones positivas y negativas para generar un crecimiento emocional y personal. Y hay una historia magnífica que voy a conectar con la siguiente intervención, que todos vimos la película de Will Smith, que es un gran actor que vemos en busca de la felicidad. Y hace unos 3 años hizo otra, que si no está muy conocida,
hace un match perfecto con esta búsqueda de la felicidad, que es la primera película. Esta película se llama Belleza Inesperada. Belleza Inesperada es de un hombre que pierde a su hija y que él empieza a no encontrar este sentido porque está en un estado de resiliencia, de dolor, por ver lo que pasa. Entonces, sus amigos deciden contratar a unos actores y que se vistan de la vida, de la muerte, del tiempo y del destino para que los enfrente. Y ya hay un momento preciosísimo en la película que él se encuentra con el amor y que le dice, es que tú me quitaste lo que yo más quería. Y él le dice, yo siempre he estado presente en tu vida, solo que estás cegado por el dolor. Él baja a la estación del tren y se queda viendo el tren. Y fue un cambio, como dice Majo, de perspectiva, porque ya no vio el dolor, vio la esperanza. Y encontró la magia en esos pequeños momentos. Desde ver pasar un tren, dice, el tiempo se paró, estaba totalmente inmerso, veía a los niños jugar. Y entonces resurgió esa visión de amor, esa visión apreciativa por darle un sentido más profundo a la vida, que si bien la resiliencia es un proceso muy largo, sí nos enseña a tener una visión que nos hace más fuertes y nos hace crear una mejor versión de nosotros mismos. Me gustaría continuar contigo, Sharon. Platícanos, siguiendo este marco de la pregunta, ¿cómo es que esta inteligencia emocional nos ayuda a lograr este florecimiento humano en nuestra persona? Claro que sí. Bueno, de hecho, la inteligencia emocional está altamente relacionada con nuestra capacidad de conocernos, de autoanalizarnos, de poder entender nuestros sentimientos, nuestro estado de ánimo y, ¿por qué no?, de aceptarnos, ¿no?, de comprendernos y aceptarnos. Y hay una lectura de Daniel Goleman que me gustó y él habla que la inteligencia emocional engloba 5 habilidades que podemos desarrollar y podemos seguir trabajándola, que es la empatía, la emoción, el autoconocimiento, la autorregulación y las habilidades sociales. Y de hecho, en este nuevo contexto, en esta nueva coyuntura que vivimos, es clave que en las organizaciones los líderes puedan tener este manejo de la inteligencia emocional, de poder trabajar estas habilidades para poder conectar con su gente, para poder conectar con su equipo. Si uno busca resultados, metas, objetivos, y quiere hacerlo solo, no lo va a llegar a cumplir. Y de hecho, creo que, como comentabas al inicio, hemos estado en un ritmo muy acelerado, corriendo, viviendo la vida al máximo, una velocidad increíble. Y este tiempo ha sido un tiempo de respirar, pensar, evaluarnos y ajustar, hacer algunos cambios y seguir, ¿verdad? Y creo que es clave, más ahora, el área, dentro de una organización, creo que el área de recursos humanos, el rol que tiene recursos humanos, definitivamente tiene que transformarse, tiene que cambiar. Pienso que se puede formar escuelas de liderazgo dentro de las empresas, poder brindar herramientas, metodologías, soporte a los jefes que muchas veces no saben cómo gestionar a las personas, cómo ser esos líderes, cómo poder juntar a su equipo, cómo poder llegar con ellos, cómo conectar realmente e incluso poder desarrollarlos, ¿no? Para que ellos también puedan crecer y ver brillar a su propia gente, ¿no? Entonces, creo que es clave porque, de hecho, si se trabaja con estos líderes, ellos también van a poder decantar esas vivencias, esos aprendizajes, desarrollar a su gente y ellos van a poder también hacer lo mismo. Y es como una cadena, ¿no?, que se va trabajando. Para mí es la inteligencia emocional desde ese aspecto. Por eso es que
me gusta muchísimo el mundo de recursos humanos, porque creo que hay grandes cosas que se hace frente de, y cambiar ese mindset, ¿no? Muchas gracias, Sharon. Yo, yo conecto contigo en esta parte. Creo que se quedó, Sharon, se nos está yendo el internet, pero bueno, vamos a esperar tantito aquí unos minutos. Vamos a esperar. Voy a ver. Vamos a ver ahorita si se conecta, pero hago una conexión con lo que Sharon dicen porque hay algo muy importante en en las organizaciones y que lo vivimos en la pandemia. Necesitamos que los líderes desarrollen desde antes, no nada más en la pandemia, inteligencia emocional. Yo recuerdo una intervención de un profesor, Miguel Ángel Díaz Escoto, que dice que los líderes a veces tienen miedo y le ponen cualquier otra palabra menos miedo. Entonces, esta autogestión y reconocimiento emocional es muy importante. Aquí Charon ya se conectó, no sé si ya terminó su intervención, pero vamos a conectar para que concluya su intervención. Charon. Sí, disculpen, creo que la señal se fue por un momento. Creo que también se acaba de ir, otra vez vamos a esperar a Charon. Y voy a seguir conectando. Ahí va Charon. Sí, listo. Disculpen. No te preocupes. Nosotros aquí estamos, esto pasa. Ok. Bueno, era esto lo que les comentaba y que de hecho me gusta mucho este mundo de recursos humanos porque creo que desde nuestro frente se puede hacer muchísimas cosas y podemos impactar a la vida de muchos colaboradores, de muchos trabajadores y que a su vez esto puede generar esa resonancia de que ellos también puedan compartir con otras personas. Pero es clave trabajar, pienso, con los líderes, ¿no? Y empujar en esta nueva coyuntura a poder fortalecer estas habilidades y desarrollarlas para seguir sumando. Gracias, Charo. Pues haciendo un poquito conexión de lo que estaba ahorita hablando mientras hubo una desconexión para ahí, nosotros tenemos un profesor, Miguel Ángel Díaz Escoto, y estaba comentando un poquito que a veces los líderes tienen miedo y le ponen cualquier otra palabra menos miedo. Entonces, la importancia de trabajar todas estas herramientas, no en la pandemia, antes de la pandemia, enseñar a las personas a que reconozcan sus emociones, a esta parte que habla Brené Brown de la vulnerabilidad, porque la vulnerabilidad nos ayuda a algo muy importante en la comunidad, en este sentido de comunidad. No es el que logremos la meta, lo que impacta, y lo he dicho en otras píldoras, es la manera en que como seres humanos vamos creciendo. Eso es lo que crea una resonancia también positiva, esa calidez humana de cómo nos mostramos. Y hay una parte importante que tú hablaste, que es empatía, tener empatía, y eso yo lo conecto con un sentido de pertenencia. Y justamente para continuar y cerrar este bloque y esta pregunta, voy a continuar con Cristina porque Cristina es una mujer muy empática que junto con la comunidad de Evo que formamos en esta maestría, Majo, también forma parte Cristina, hemos logrado metas extraordinarias, pero estas metas han surgido de la empatía de la comunidad y de reconocer que cada persona con esa parte emocional fuerte que tenga o fortalezas, virtudes como la perseverancia, amor por el aprendizaje, es lo que hace fuerte a una comunidad. Cristina, ¿qué nos puedes decir de ello? Bueno, en cuanto a, bueno, a la fortaleza de una comunidad, el gestionar como comunidad la inteligencia emocional, las fortalezas, yo tengo que decir que es prioritario, ¿no? Al final,
hemos visto, o yo creo que todos hemos conocido organizaciones o hemos vivido en ellas, en organizaciones que son muy jerárquicas, no vamos a decir dictatoriales, pero sí muy, muy controladoras, donde la tendencia era reprimir digamos, los sentimientos o directamente no hacer una gestión emocional, ¿no? Es como, es una visión dualista. Las personas tienen su parte personal de las puertas para afuera y la parte laboral de las puertas para adentro. Sabemos que esto no es real. Esto nos pasa también en cualquier comunidad, ya sea como el máster el que hemos estudiado, Majo, Marifer y yo, que está muy bien, por cierto, o cualquier otra comunidad o grupo de amigos, incluso tu propia familia, ¿no? Entonces, el asumir que esta parte existe, el permitir que cuando hay que reír, cuando hay que llorar como personas, como equipo, porque ha habido momentos de este tipo, ¿no? Gestionar esto convenientemente. Ha habido momentos, y yo lo digo con transparencia, que yo no sabía cómo gestionar que una persona llorase por una problemática. Al final, digamos que no nacemos sabiendo gestionar las emociones. Además, hay contextos, hay entornos que son más tradicionales y más clásicos en las empresas donde hay mucha represión emocional, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante evolucionar, importante admitir y conocerse, saber si estás gestionando o no tus emociones, saber si las estás reprimiendo o no, porque además eso te va a ayudar y te va a permitir abrirte y aprender de las personas que tienes al lado, en casa, en el trabajo, en eventos de este tipo, frente a compañeros en un máster. Entonces, y esto incluye el decir, oye, yo tengo esta fortaleza, ¿qué fortaleza tienes tú? Porque si te reprimes y no te gestionas, no eres capaz ni de compartir ni tus fortalezas ni tus debilidades, ¿no? Entonces, yo creo que es algo básico que incluso da confianza en el otro. Yo saber las fortalezas que pueda tener Majo, Marifer o sus debilidades me da confianza en ellas. Produce una cierta conexión, ¿no? Obviamente esta información es privada, no la tienes que publicar y es con tu equipo, con tus amigos y con tu familia, ¿no? Pero yo creo que es básico con tus allegados. Una adecuada gestión emocional es básica e imprescindible. Yo creo que lo sabemos, pero normalmente las personas huyen de los jefes tóxicos. Los jefes tóxicos no saben gestionar sus emociones. Entonces, bueno, y en muchos momentos muchas personas no sabemos gestionarlas. Y es así. Y hacemos daño a otras personas. Y entonces eso lo tenemos que tener en cuenta. Gracias. Gracias, Cristina. Creo que esto es algo muy importante. En una de las cápsulas, también que participó Su Alteza Real Sara, me llama mucho la atención una frase que menciona, y ya la había escuchado antes de ella, y tiene que ver con esta capacidad si podemos crear un futuro, que ahorita es muy incierto, pero sí podemos crearlo, y es estar conscientes en el presente del paso que vamos a dar. Ella lo explicaba en la cuestión del manejo emocional, el tener esa introspección y saber qué emoción estamos sintiendo, pero sobre todo también que la manera en que reaccionemos va a crear un efecto. Y este efecto es parte de nuestro crecimiento para crear una mejor versión de nosotros mismos. Y en este segundo bloque habla de esa gestión de crear una mejor versión de nosotros mismos con nuestras fortalezas y virtudes, porque dicen que para dar a los demás necesitamos nosotros tenerlo y haberlo cultivado, pero también nace de esta interacción social que hemos hablado y de experiencia de vida, como lo han hablado al principio, personas que dejan una huella en nosotros, y sin lugar a duda de ellos, ya no somos los mismos. Cuando nos dan la mano estas personas, cuando tocan nuestro corazón y nos convertimos en una versión en donde existe una resonancia positiva, donde nos dieron calidez y donde somos capaces de dar calidez a los demás. Y eso hace mejor nuestro mundo porque vemos el reflejo y el impacto de nuestros propósitos de vida. Y me gustaría que nos comentaran muy brevemente
¿qué experiencia de vida los dejó con una huella positiva, que gracias a ellos creó una mejor versión en ustedes y cómo hoy son reflejo de ello profesionalmente y personalmente? Empiezo con Charo. Bueno, de hecho, en mi caso fue el poder estudiar en este colegio, porque definitivamente no solo recibí educación, sino también fue un bienestar completo, bienestar físico completo, integral, en lo familiar, en lo emocional, en las relaciones y en las relaciones sociales que puede tener con mis compañeros, que realmente son mi familia, ¿no? Imagínate estudiar con ellos 13 años y en el camino al ir conociendo la historia y vivencia que cada uno tenía del hogar que venía, hacía de que entre nosotros mismos nos animábamos a seguir estudiando, a esforzarnos, a no rendirnos, a darnos la mano. Y bueno, hasta el día de hoy tengo contacto con mis compañeros, con mis amigos, que son mi familia. Tenemos un grupo y como un grupo muy cercano que llegamos a conectar, nos reunimos todos los años y estamos siempre en constante comunicación. Y para mí fue muy gratificante una vez que acabé la universidad, saqué el título y luego hice la maestría y viajo a Barcelona por la maestría, darme un salto para Alemania, buscar a mis padrinos y agradecerles, ¿no? Decirles, gracias a ustedes he podido ser lo que soy y contarles, compartirles lo que pude llegar a lograr con ese esfuerzo, porque aproveché esas oportunidades y decidí trabajar y ser persistente. De hecho, el camino no ha sido fácil, ha sido un camino que me ha costado, pero que ha valido realmente la pena. Y trato en la medida de lo posible siempre de animar, de contagiar esto a otras personas, porque creo que todos necesitan de ese dar, ¿no? Todos los días siempre hay alguna oportunidad de poder dar la mano, de poder ayudar, no solo en lo personal, con nuestro entorno cercano, sino también en el trabajo. Siempre hay algunos espacios para hacerlo y pueden ser cosas muy pequeñas, ¿no? Se puede empezar desde dar una sonrisa, desde dar una palabra de ánimo, de poder escuchar a alguien, conectar con esta persona, hasta cosas más grandes, ¿no? Dependiendo. Pero lo importante y lo principal es esa conexión que podamos dar y mostrar a estas personas, ¿no? Y seguir sumando. Muchas gracias, Charo. Majo, ¿conectas con ello? ¿En cómo han dejado en ti huella estas personas? Platícanos. Sí, realmente tendría muchos profesores para, ya por edad, por la diferencia que tengo con vosotros y por los años que llevo de bagaje, son muchas las personas que han dejado huella en mí. Pero yo me voy a ir un poquito más allá, ¿vale? Para mí hay un líder que ya no está entre nosotros, que me marcó mucho su vida, que me ha ayudado mucho profesionalmente, como fue Nelson Mandela. Yo a la hora de estudiar el comportamiento humano, los conflictos y todo, lo tengo como modelo, porque este hombre vivió 27 años en la cárcel, salió además con un respeto por parte de todos los que vivían allí con él, hasta los propios carceleros le respetaban. Era un señor que salió sin venganza. Entonces yo, para mí, ese líder, que no es una persona que yo la haya podido conocer, pero sí que la he seguido, para mí me ha marcado mucho y me doy cuenta que sus frases, no hay ni una frase que te dejen en vano. Yo las utilizo muchas veces porque me doy cuenta en conflictos que he tenido, iba a poner un ejemplo, pero veo que vamos mal de tiempo. Realmente tuve un conflicto de dos personas que llevaban 25 años de litigio y estaban tan enfrentados ya que estaban amargados. Y yo les pregunté, realmente, ¿qué necesitáis para ser feliz? ¿Qué necesitáis? Entonces, tenían que ver si el
para buscar su felicidad la tenían que buscar en su interior o en el exterior. Si tú la buscas en el exterior, ya no depende de ti, ya depende de otra persona, de algo que ya te convierte en un futuro. Pero si tú buscas la felicidad en el interior, que es lo que decía Nelson Mandela, ahí puedes trabajar muchísimo. Entonces, yo con estas personas les ayudé mucho y uno de ellos me llegó a decir, yo lo que quería era ser libre, porque yo era libre con este conflicto. Yo vivía atado a unas cadenas que no se veían, porque eran 25 años de denuncias, de demandas, y que era, lo que pasa es que lo llegaron a arreglar el conflicto cuando ya se vieron ya muy mayores y ya vieron que se habían desgastado emocionalmente en el camino de su vida, y ellos mismos llegaron a decir, nos hemos dejado la vida en el conflicto. Entonces, es una pena. Entonces, para mí Nelson Mandela, que no tiene que ver con profesores, como ya os digo, que me han marcado muchísimo, pero sí la vida de Nelson Mandela y sobre todo de no llevar ni rastro de venganza en los años que después de la cárcel vivió. Para mí era una persona admirable. Creo que sus frases no dejan a nadie en vano. Gracias. Justamente ayer, Majo, estaba platicando con Cristina, aunque sepan que estamos yo en México y ella en España platicamos mucho, y yo estaba viendo el documental de Michelle Obama, de su libro Becoming, y lo primero que se me vino a la cabeza, ella dijo una frase: construir tu historia es construir el mundo que quieres. Es atreverse a ser vulnerable, es pensar en quiénes somos, pero también mantener una esperanza de que las personas quieren algo mejor, no nada más para ellas mismas, sino para los demás. Y ella habla de ese poder de ser mentor, de ser maestro, de ser guía. Y es muy importante porque cuando uno piensa en quién ha creado una resonancia positiva, son personas que no conocemos. Son personas que a mí venían a la mente igual, Nelson Mandela, un Gandhi, inclusive una Lady Diana que pasó de un proceso de resiliencia y da todo el amor. Después ella decide ver cómo dar todo ese amor, ayudar a la gente. Veo también a la presidenta de Nueva Zelanda, ese liderazgo empático. Y me gustaría cerrar contigo, con Cristina, brevemente. Platícanos, ¿quién ha dejado huella en tu vida y cómo sientes gratitud con ello? Pues mira, yo tengo una persona clara y es mi abuela. Mi abuela y mi bisabuela, porque son personas que han sacado adelante a sus familias estando solas, quedándose viudas muy jóvenes, trabajando y sacando a familias numerosas adelante, siendo personas muy generosas, porque además, digamos que la generosidad cuando trabajas mucho y cuando te preocupas sacar adelante tu familia es difícil tenerla. Entonces, bueno, no es, eran épocas diferentes, obviamente, pero es un ejemplo porque obviamente nosotros podemos dar muchas gracias por todo porque hemos nacido en una época en la que no hemos tenido que pasar por guerras, hemos podido hacer a la universidad, hemos tenido muchas facilidades y en base a esto hemos ido construyendo. Y hemos sufrido, por supuesto, hemos tenido experiencias malas, el COVID es una de ellas, pero yo creo que no es comparable a lo que han vivido nuestras familias, ¿no? Entonces, bueno, son estas personas las que digamos, se merecen bastante agradecimiento por mi parte y bastante admiración. Excelente, Cristina. Y ya estamos cerrando el segundo bloque, que lo vamos a cerrar muy brevemente con una frase. Y me gustaría que me dijeran en una frase muy concreta por qué la bondad y gratitud nos ayuda a crear una mejor versión de nosotros mismos. Empiezo contigo, Cristina. Otra vez, empezamos contigo. Pues mira, por el sencillo motivo de que no estamos solos en el planeta, nos relacionamos con otros países, bueno, por lo menos en mi caso es lo habitual. Entonces, tu relación con otro país tiene que ser de gratitud a lo que hace el país
el país por ti y a lo que haces tú por ellos, porque al final hay que agradecer que ellos te dejen trabajar en su país, que te dejen aportarles y al final ellos tienen que agradecer que tú quieras ayudarles. Entonces, bueno, es una relación bidireccional. Obviamente sabemos que es complejo cuando unas empresas extranjeras van a otros países, pero hay que intentar verlo como un ganar-ganar y, por supuesto, un agradecimiento más a nosotros que vamos allí. Entonces, o hay agradecimiento vas con bondad y con agradecimiento a estos sitios, o no es posible tener una relación con las personas, con las sociedades, con los vecinos, con los clientes. Vayas a donde vayas, tienes que agradecerlo. Gracias, Cristina. Estamos cerrando, Sharon, este segundo bloque. Les estoy pidiendo que nos platiquen una frase muy brevemente de la importancia de cómo la bondad y la gratitud nos ayudan a crear una mejor versión de nosotros mismos, pero también en los demás. ¿Qué frase nos podrías decir de ello en base a tu experiencia? Bueno, creo que de hecho es importante poder saborear las experiencias que vivimos y apreciarlas, porque realmente estar en el presente y disfrutar lo que hacemos intensifica y alarga esas emociones positivas que surgen al hacer esas cosas que amamos, que nos gustan tanto. Laura Santos menciona algunas prácticas que ayudan a mejorar mucho ese sabor y ese disfrute que tenemos que tener con nuestro día a día, ¿no? Y, por ejemplo, una de las cosas que ella comenta es compartir la experiencia con otras personas, esas experiencias que realmente nos han marcado, que nos han sacado una sonrisa, poder compartirlas con otras personas, pensar en lo bendecido que somos en ese momento tan increíble que estamos viviendo y compartirlo. Lo segundo que comenta es guardar una fotografía o algún detalle, algo que nos haga recordar esa experiencia y poder, sobre todo, poder estar presente al momento que lo vivimos, ¿no? Por ejemplo, el 47% de nuestro día a día, en realidad, nuestra mente deambula. Entonces, cuán importante es tratar de permanecer en el presente, de poder realmente conectar, de poder disfrutar esos momentos, esas experiencias, capturar el momento con una imagen, con un detalle y realmente valorarlo, realmente disfrutarlo. Y lo otro que se puede hacer para que sea un hábito es tomar unas notas al finalizar la noche y decir qué cosas, qué gratitudes he podido ver, ¿no? Y anotar, ¿no? O sea, en un post-it, en el celular, agradecer esas cosas tan sencillas que quizás no lo vemos por el día a día que nos gana, pero tomarnos un tiempo de repente en la noche y hacer como un checklist de lo que hemos vivido y decir qué cosa debo agradecer. Creo que agradeciendo, terminando el día con ese agradecimiento, con esa autoevaluación, nos va a ayudar a trabajar ese interior para después poder reflejar en el dar. Cuando uno agradece y tiene esta gratitud, es más sencillo poder mostrarnos y expresar ese dar a otras personas. Parte importante de esta ciencia del logro que he estudiado cerca de casi 3 años es que para compartir tenemos que tener, como decía Rebeca y Ángel, lo platicamos en esa píldora, una pasión madura y eso se da en la práctica. Reconocer nuestras fortalezas, nuestras debilidades, trabajarlas a un grado que llegue, no podríamos decir expertise, pero un grado de poder reconocer nuestro propósito y dar. Y cuando damos de manera consciente, plena, como lo hablas tú, Sharon, creamos una esperanza en el otro, que es cuando dejamos una huella en los demás. Y concluyo ya este segundo bloque con Majo. También, Majo, ¿cómo es que esa huella que dejas de bondad y gratitud en las personas, que les ayudas a gestionar estos conflictos, por llamarlo de algún modo,
genera gratitud en tu persona, porque ellos se van con una alegría, con unos nuevos lentes, pero a ti personalmente, ¿qué gratitud te genera? Mira, voy a ser muy breve. Realmente me genera esta gratitud. Yo creo que lo más importante es que las personas se vayan con la sensación de que tú lo has dado todo, de esa humildad y de esa sinceridad. Entonces, aprender a dar las gracias, pero desde la sinceridad y de la humildad. Eso es fundamental. Esas personas se van con ese agradecimiento y tú lo percibes, con lo que yo me lleno, yo ya me lleno con eso. Y además, creo que es el mejor legado que nosotros podemos dejar a las generaciones futuras. Esto que ahora estamos hablando aquí, es un aprendizaje, si empezamos a enseñarlos desde pequeñitos, al agradecimiento, pero sincero, no el gracias por todo, sino el agradecimiento sincero desde la humildad. Entonces, yo creo que dentro de unos años habrá unas profesiones que hoy en día ni se conocen, entonces no podemos formarlos a esas profesiones, pero sí que les podemos formar a ese agradecimiento, a esa gratitud sincera, a esa flexibilidad que decimos muchas veces mental, que yo he dicho antes de la mentalidad que no sea rígida, a las habilidades sociales, que eso es el futuro, lógicamente, y la autogestión emocional. Ese yo creo que es el mejor gratitud que le podemos dejar a las nuevas generaciones. No me quería enrollar más. Muchas gracias, Majo. Y vemos cómo el futuro es hoy. Y me viene otra vez Laura Chica, porque tiene un libro con Francisco Alcaide que se llama El futuro es hoy. Y sí es hoy, porque cuando empezamos a trabajar, como dice Majo, todo esto de la inteligencia emocional, el conocerlos a nosotros mismos, sí podemos crear un futuro en donde tengamos esa preparación emocional y donde podamos conectar con los demás desde un sentido de humildad, pero también de humanidad. Y ya pasando este tercer bloque que se me fue, llevamos casi la hora y créanme que yo estoy feliz, no sé cómo nos hemos alargado tanto porque es un tema muy interno, muy interior, muy de corazón. Hay una parte muy bonito que me gustaría cerrar. Y primero, en gratitud con ustedes y con bondad por participar, por su tiempo, por toda esa energía que traen para esta píldora. Reconozco en ustedes que durante esta pandemia han trabajado muchísimo por los demás, muchísimo también por ustedes mismas, por lograr su mejor versión. Y me gustaría cerrar esta cápsula con una pregunta muy interna. Eh, Ustedes reconocen estas fortalezas en las actividades que realizan y reconocen que esta esperanza y gratitud, como lo han mencionado ahorita, es un medio de cambio para crecer y florecer con nosotros y con nuestra comunidad. Me gustaría que nos comentaran para cerrar, primero, qué se llevan de esta cápsula para cerrar este año y cómo estas herramientas que hemos conversado nos van a ayudar a abrir un nuevo ciclo en el 2021. Empiezo contigo, Cristina. Bueno, pues me llevo mucha gratitud, por supuesto, no podría ser de otro modo. Luego también que es importante, es básica la humildad, es básica la cercanía con la naturalidad, con las personas, que no se nos debe olvidar ser uno mismo. Y es decir, bajar a la tierra un poco, ¿no? Eso por un lado. Y respecto al COVID, bueno, al final, que lo primero es, al final, fíjate, al final de todo esto, lo primero es la persona y lo demás, es verdad, es importante tener un trabajo y demás, pero debes priorizar a las personas. En los momentos de crisis debes priorizar a las personas. Luego ya va lo demás, pero si las personas, no hay otra cosa, desaparece todo, ¿no? Entonces, y gestionar tus emociones primero. Cuando ya estás gestionado, pues atacar la crisis, ¿no? Por decirlo así.
Entonces, esto es lo que he aprendido de la crisis y que debe haber momentos para todo. Gracias, Cristina. Para desahogarse y para trabajar. Gracias. Majo. Bueno, yo me llevo muchas cosas porque ya estar aquí, compartir con vosotras, ya esto es para mí un regalo. Entonces, yo voy a decir dos cositas que para mí creo que son fundamentales. Yo utilizo muchísimo el humor. La gente que me conoce lo sabe, yo utilizo muchísimo. Creo que el humor y el amor son los motores de la vida. De hecho, yo cuando utilizo el humor en los conflictos, nadie se me molesta porque hay que saber utilizarlo. Quitas un poquito esa rigidez. Yo lo que sí que creo que es importantísimo es no perder la ilusión, ni incluso en este año 2020 que es tan peliagudo, tan duro como... Pero la ilusión no la podemos perder. No podemos perder la ilusión los mediadores ni las personas por hacer el bien. Pues tenemos que ayudar a las personas, porque cuando generas ilusión, les cambia el rostro. Cuando yo a alguien le digo, cuando están a mitad de un conflicto, pero ¿a ti qué te ilusiona? ¿Qué es lo que te hace feliz? Nadie me lo dice así. Pues me hace feliz esto. No, me lo dicen sonriendo. Entonces es fundamental la sonrisa. No hay que perder ni la sonrisa ni la ilusión. Es fundamental. A esa amplitud que he dicho yo antes, pues lógicamente el humor, la sonrisa y no tenemos que cerrar nunca sin una sonrisa. No irte a tu cama, que dicen, con un enfado, con esa, sino irte con humor a pesar de la que está cayendo, porque eso te va a ayudar a llevar mucho mejor la vida y sobre todo para ayudar a los demás, lógicamente. Gracias, Majo. Y cierro con Charo. Wow, bueno, creo que son grandes aprendizajes que nos deja este año. Personalmente, el balance entre lo personal y lo laboral, el poder pensar en el bienestar físico, emocional, social, financiero, todo lo que abarca, ¿no? en nuestro día a día. Y realmente darme esa pausa y pensar en lo que realmente agrega valor en mi vida, en lo que realmente es importante y darle ese peso, porque a veces corría y no me percataba, de repente no lo disfrutaba realmente como se debería, ¿no? Entonces, este año para mí ha sido el aprendizaje, el poder pensar siempre en ese balance, en ese equilibrio, el poder agradecer, definitivamente, porque a pesar de todas las situaciones que hemos estado viviendo, creo que han habido muchísimas más por las cuales agradecer, que tiene valor e impacto en nuestra vida, el valorar la familia, el valorar la salud, el valorar también el hecho de querer dar la mano, de querer ayudar. Muchas empresas, muchas personas definitivamente se han abierto este año a brindar plataformas, cursos, trabajos en forma gratuita y he podido ver ese dar en una forma increíble en este año. Y creo que eso nos hace grandes como personas y nos hace crecer y seguir brillando. Y seguir brillando y ayudar a otros a brillar, porque qué bonito tener un mundo con una constelación de estrellas brillando y seguir sumando, ¿no? Olvidarnos de ese egoísmo propio y tratar de pensar en los demás y de dar ese amor, compartir ese amor que tenemos. Gracias. El micro, Marifer. Ya, yo me llevo algo muy importante de este año, del que sigue y de lo que nos sucede, que lo más importante son las personas. Siempre en una familia, en una organización, lo primero que debe de estar son las personas. Esa calidez humana para desarrollarla, pero sobre todo que aunque este año nos ha cambiado las prioridades, y no nos ha cambiado las prioridades, nos ha puesto ante nuestros ojos lo que es verdaderamente importante. Y lo que verdaderamente es importante es escuchar a nuestra esencia.
Entender que escucharla equivale a un regalo que nos hacemos a nosotros mismos, pero también a los demás, porque al escuchar esa esencia, eso tan único que tenemos, tan singular, unirlo con nuestras virtudes y con los demás, podremos crear una mejor versión de nosotros mismos, pero también un mejor mundo, porque son las personas, no son las cosas materiales, los títulos, son las personas, sus manos y su corazón, las que construyen esa mirada hacia el futuro llena de esperanza. Nos despedimos nosotras, cada una de ustedes. Yo estoy en gratitud por su tiempo, por su energía, como lo mencionaba desde un inicio, que es muy fuerte. Y nos vemos en la siguiente cápsula. Es una cápsula muy especial porque nos vienen a hablar de propósito de vida con 3 grandes mentores, maestros de vida que forman a jóvenes, forman a profesionales, pero también son formadores de vida. Muchísimas gracias por escucharnos a todos los que están. Yo me voy a quedar con mis invitadas unos momentitos más y nos vemos. Muchas gracias a todos. Un fuerte abrazo y cerramos esta cápsula. Gracias. Y gracias a ti, Marifer, por este espacio, Gracias, Marifer. por este Gracias, tiempo. chicas.